Bueno, esta primera parte se llama trauma y fisiopatología de la vida y la muerte. Es, es parte de lo que sería comprender, en cierta forma, y muy en particular, lo que es el trauma y qué es lo que va a ocurrir en cada uno de esos en el organismo que vamos a estar nosotros estudiando, que es el cuerpo humano, en lo que me va a diferenciar en que yo pueda que esa persona siga viva o lo que me va a conducir hacia la muerte. Estamos ante formadores de instructores de control de hemorragia. Entonces, vamos a hablar de trauma en función al shock, específicamente hemorrágico o shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Depende de la literatura que ustedes conozcan o vayan leyendo, lo van a poder conseguir así. Y sobre cómo actualmente los que somos instructores, y no solamente como instructores, sino también como parte de lo que es el personal de salud, como es mi caso, estamos en función a ese conocimiento y concepto que está modificando o cambiando los paradigmas de cómo evaluar a un paciente en trauma y más en shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Para los que no me conocen, generalmente mis presentaciones inician con algunas palabras poderosas. En este caso, voy con la de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Entonces, ya sé que para en algunos lugares, como por lo menos Argentina, ya son las 12:27 de la noche. En mi país son las 11:27 y ustedes están un poquito más temprano en algunos lugares, Colombia y México. Pero necesito que se involucren. Quizás no lo hagan de forma activa a través del chat, que sería lo ideal, pero ya ustedes vayan agilizando su mente, vayan llevando el tema a su nivel y lo que corresponde de mi parte, tratar de que todos los que estemos en el área, llámese prehospitalarias, llámese personal de primer respondiente o en este caso profesional del área de salud, llámese enfermería, llámese médico, llámese especialista, pero que en este momento está involucrado en el control de la hemorragia, nuevamente, cómo nosotros vamos planteando la situación en lo que es la fisiopatología, lo que corresponde a la muerte por hemorragia. Una frase que me gusta de la gente de Médicos Sin Fronteras. Lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Y algunas veces pensamos que hay que tener todo el equipamiento posible para poderlo lograr. Sí, contribuye a que sea así, pero si nosotros tomamos desde la base, si conocemos qué son los cambios, qué es lo que tenemos para ayudar a minimizar que ocurra esas condiciones que vamos a ver más adelante, fisiopatológicas, me ayudará entonces a mejorar la condición de a quien yo voy a estar atendiendo y prolongar la posibilidad de sobrevivencia al llegar a un centro de salud específico. Para quien no me conoce, quien les habla para el día de hoy es Tommy Velázquez, MD es Medical Doctor, actualmente coordinador y asesor para Trident Medical International y UFT Latinoamérica, egresado como médico cirujano de la Universidad de Oriente, socorrista también de la Universidad de Oriente, rescatista y técnico de emergencia prehospitalaria por la Brigada de Rescate de Barcelona, igualmente brigadista comunitario voluntario del Cuerpo Bombero del Estado de Anzoátegui. Dentro de la formación universitaria, las que más se asemejan hacia esta área, está la de gestión de riesgo de emergencia y desastre en el sector de salud y derivados de ello. También cuento con el
aval como instructor certificado por Protección Civil y Habitación de Desastres, y también instructor certificado del programa Stop the Bleed, ahora también embajador desde el año pasado. Soy egresado de la quinta promoción de formadores instructores de control de hemorragia por parte de SECAMI, y recientemente en febrero la certificación por SINCAPRE en lo que sería Stop the Bleed Coalition o de la coalición. Entonces, un poquito relacionado al tema. Entonces, cuando hablamos de trauma, me gusta una definición que recogió un emergenciólogo conocido como Víctor Rodríguez. Él ahora está en Chile, médico venezolano, emergenciólogo, que está allá. Entonces, él recoge como definición del trauma toda aquella lesión que me va a producir un daño, y esto hay que tenerlo también muy específico, que va a sufrirlo el cuerpo humano. ¿Como consecuencia de qué? De una exposición aguda a una transformación de energía. Quizás lo que lleva un poquito de tiempo en esta área, lo relacionamos a lo que antes llamábamos cinemática del trauma, ahora le llaman física del trauma en la PHTL S10. Pre-Hospital Trauma la hizo por sí, PHTL S10. Que pueden ser de diferentes orígenes. Entonces me dice que puede ser mecánica o cinética en movimiento, puede ser térmica, química, eléctrica por radiación o radiante, que es totalmente distinto. Pero hay que, en este es lo que me gusta de esta definición, que excede el umbral de tolerancia fisiológica. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque no es lo mismo mi persona. Ay, disculpen que no he colocado el video. Aquí. Ahora creo que sí me ven en algunos lugares. No es lo mismo que yo tenga una tolerancia a otra persona por diferentes causas, tolerabilidad, herencia, muchas otras situaciones. Ejemplo, para ponerlo bien claro, no es lo mismo una persona que está acostumbrada a dormir sobre una cama de clavo a que venga yo de buena primera y lo trate de hacer. Entonces, es la misma situación, somos dos personas, cuidado si no de la misma complexura y la misma edad, pero esa persona ha practicado y ha condicionado su cuerpo para tolerar esa cantidad de energía necesaria, y su cuerpo se adapta a ello, a diferencia de mi persona. Así que yo quizás desarrolle una lesión muchísimo mayor, en donde mi umbral fisiológico se rompe, se quiebra comparado a la otra persona, y me puede llevar a la ausencia de algunos elementos esenciales que vamos a conocer, que van a haber otros, como va a ser el calor o el oxígeno. Otra situación también que no está totalmente directa en esta definición, pero el trauma generalmente se debe a condiciones involuntarias, perdón. Es decir, a sucesos o eventos adversos. Pero también tenemos personas que se causan traumas y que son intencionales. Entonces, también ese contexto, yo me puedo entonces el poder enfrentar en algún momento, y necesariamente afrontar ese escenario. Cuando otra de las situaciones que me enseñó la parte gerencial, y algo esa yo no lo entendía, es que cómo esa afección por trauma, quizás en un individuo, puede pasar o puede llegar más allá o ser más trascendental de lo que pensamos.
Y es que algunas lesiones, en este caso las lesiones causadas por trauma, son parte de morbimortalidad del mundo. Es decir, los eventos traumáticos después de las guerras, que también son elementos donde se producen mucho trauma, van a ser de alta presencia y morbilidad, en muchos casos si no sabemos cómo actuar. Entonces, esto lleva una carga significativa que, dependiendo de cómo yo lo maneje y lo lleve, puede ser prolongado o no, o puede ser de forma muy crónica en que su afectación me pueda dar un cambio significativo en lo que es el contexto de alrededor de ese individuo. Puede estar dado por afectación familiar. Eso a su vez puede afectar la parte social y como consecuencia de ello, permíteme un momentico. Como consecuencia de ello, de ese efecto traumático, también afectará al medio ambiente. Ajá, instructor, ¿cómo puede ser eso? Ejemplo, saldo masivo de víctimas. Si yo tengo un saldo masivo de víctimas, voy a colapsar ese cúmulo de individuos a una emergencia. Cuando esa emergencia está abarrotada, ¿a quién empiezan a llamar? A los familiares para que vayan a apoyar. Entonces, llevamos ese grupo de familia, es decir, esa cantidad de gente que lo más probable o busque un transporte para desplazarse y eso va a hacer que pudiese en un momento colapsar el sistema social. O hay que activar el sistema de servicio de emergencia con una gran cantidad de ambulancias que se tienen que desplazar y eso entonces me va a originar que varios policías tengan que cerrar calles para que ese sistema de emergencia, ese móvil del sistema de emergencia se pueda desplazar y llevar. Y la consecuencia de todo ese desecho que se va a generar, que no es lo mismo un desecho de tipo hospitalario para su segregación, clasificación y luego disposición final, que lo que generalmente hacemos o generamos dentro del hogar. Y eso repercute en el ambiente. Entonces vean cómo un evento que quizás no sea tan significativo, nos puede entonces llevar a una connotación muy general. Y es de allí donde la actuación, conservando todos los elementos de forma adecuada, es decir, como dicen a veces mientras más simple y más práctico sea y de excelente resultado, va a ser mejor en el desenvolvimiento de toda esta situación. Es de allí que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Guía de Atención Prehospitalaria del Traumatismo, crea diferentes, vamos a decir, protocolos o diferentes lineamientos que pueden estar dados de función a la capacidad que tiene cada grupo de personas. Entonces, dándole a que, como los eventos traumáticos ya es un problema de salud, entonces vamos a capacitar gente para que pueda resolver en un primer momento. Y es allí donde están los prestadores, primeros auxilios o primeros respondientes, bien sea de salud o no sea de la salud. Luego, ahora sí están los servicios prehospitalarios, ya bien identificados y bien conformados, tanto de atención básica como de atención avanzada. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que cuando ocurre un evento traumático y sobre todo cuando están involucrados múltiples personas, hay que estudiar sus diferentes fases. ¿Para qué? Para enfocarnos en dónde hay que hacer la actuación y qué elementos debemos tener para poder
mejorar la tasa de sobrevivencia. Entonces, a través de la Organización Mundial de Salud, ellos desarrollan lo que llaman evento trimodal de la muerte, donde en una primera fase ocurre una muerte prácticamente instantánea de esa persona que sufre ese trauma, si ese cambio de energía brusco o que genera un cambio importante que rompe su fisiología, o su estado homeostásico, ese estado de regulación o estado normal, entonces va a ocurrir en lugar, va a ocurrir en los pocos segundos o minutos. Y aquí abro un paréntesis. Una de las causas que puede ser reversible o minimizar el desarrollo hacia el estado de muerte es el control de las hemorragias. Entonces nosotros nos deberíamos enfocar en cuanto al control de hemorragia en esta primera fase, porque muchos de ellos no van a poder llegar o van a ser muy precarios cuando lo veamos en una segunda fase. Ahí ponen algunas lesiones importantes y donde aparece que la tasa de supervivencia es baja. Pero si nosotros aplicamos conocimiento teórico práctico eficaz y eficientemente, esa tasa de supervivencia, y hablamos, ojo, muy específicamente en el control de la hemorragia, va a tender a una supervivencia muchísimo mayor. Entonces, teniendo en cuenta de ello, yo entonces en el control de hemorragia me debo enfocar en esa primera fase para que esa persona no entre en ese 15% de que mueren de forma instantánea. Y más adelante me van a entender es la razón del porqué de lo que estoy hablando. Como les dije, cuando hablamos epidemiológicamente, la mayor gran parte de las lesiones que ocurren o las enfermedades súbitas no requieren un esfuerzo mayor para salvar la vida. Otro ejemplo en particular, parada cardiorrespiratoria, producto de la afectación cardíaca. Y ya sabemos que entre un 80 y 90% del estado fisiopatológico por el cual la persona entre parada cardiorrespiratoria se debe a fibrilación ventricular. Si yo entro en escena con iniciar compresiones torácicas y eso le sumo un desfibrilador externo automático pronto, ¿qué tan pronto? Antes de esos primeros 4 o 6 minutos, que es cuando otra vez fisiopatológicamente hay un daño a nivel celular, tanto cardíaco como cerebral, que pudiese ser potencialmente irreversible. Entonces yo pudiese lograr hacer una RC con una maniobra simple, como es la compresión cardíaca, sumado a desfibrilación externa automática, eficaz y eficiente y que sea rápido. Porque si no los tratamos de forma adecuada, allí sí, esas lesiones que pudiesen ser menos graves evolucionan a que sean problemas muchísimo mayores. Entonces, esas lesiones graves, cuando están presentes, yo voy a tratar de mantener ese estado de vida hasta que llegue o un personal sanitario calificado o desplazar los centros de salud que cuenten con esas condiciones de poder tener una atención adecuada y que sea verdaderamente funcional. Esas lesiones que son menos de importancia, lo que vamos a tratar es evitar que se complique. Y otra vez, el desarrollo, ahora que va a ser mañana la siguiente clase, vamos a ver cuáles son, en este momento y en este contexto, cómo manejar ese efecto de trauma en los actuales momentos. Y cuando es actuales momentos, porque este es nuevamente dinámico. Quizá lo que estoy hablando yo hoy, mañana, no estoy diciendo que sea mañana específicamente, pero pronto o una fecha no muy lejana, pueda entonces que tengamos que volver a reunirnos
para ir agilizando el conocimiento o actualizando los conocimientos, o para algunos, sumando conocimiento. Cuando me voy al manual del manejo integral del politraumatizado, escrito por el doctor Pablo Tolino, excelente en su programa MIT, que también tuve el gusto de poder tener su pupilo, pero no lo puede tomar con él, en función de cómo se maneja. Para Venezuela, entonces, aquellas lesiones que me va a producir hemorragia, tenemos heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas, igualmente tenemos algunas agresiones físicas. Otras que me pueden quedar hemorragias, pero ya no es de tanto control que quizás no podemos tener, están involucradas las caídas, el arrollamiento y por supuesto los accidentes de tránsito. Entonces puede haber escenario en cuanto a haya un momento bastante severo, pero puede ser que ese momento de que haya una identificación de una hemorragia pueda o no actuar en ello. Nuevamente, ya a través de las diferentes instructores han dado las herramientas y las técnicas para control de hemorragia. Entonces, nosotros vamos a aplicarla en función de ese conocimiento adquirido, donde lo vamos entonces mejor realizar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Esta sería la parte introductoria de trabajar el trauma. Ok. Ahora en este me extiendo hasta 1 hora, pero otra vez, volvemos a lo que hablamos al principio. En función a cómo se ha ido desarrollando las actividades, cómo ha ido cada instructor llevándolo, entonces uno se va amoldando, como le estoy diciendo. Vamos entonces a hablar sobre el shock hemorrágico y en donde nuevamente el PHTL9, PHTLS9, lo tiene, ya entonces hablamos de periodo dorado, no de hora dorada, y esos 10 minutos platino, donde la actuación, no solamente de identificar, reconocer, sino de hacer o actuar ante esa hemorragia, establecer las prioridades y trabajar en función de ello. Y no solamente trabajar en función de la lesión propiamente dicha, sino de las consecuencias por lo cual va a haber un cambio fisiopatológico si no lo hacemos. Y que me va a conducir, como le dije, trágicamente a la muerte, que es lo que voy a tratar de explicar el día de hoy en función a la medicina basada en evidencia y lo que consideramos en este momento las bases fundamentales para el desarrollo de la prevención o de la corrección de esos cambios fisiopatológicos que ocurren en estos pacientes con shock hemorrágico, ¿sí? Que produce un producto de un sangrado excesivo. Pero quizás para algunos no conocen lo que es el shock y tomándolo de este manual de medicina prehospitalaria de urgencia, me dice que es el estado de profunda depresión nerviosa y circulatoria, sin pérdida de la conciencia que se produce después de intensas conmociones, principalmente traumatismos graves u operaciones quirúrgicas. Y que vean que no es solamente el área extrahospitalaria está involucrada, sino que también la área intrahospitalaria podemos conseguir estos elementos. Pero es muy, para mí en particular, tiene muchos elementos que sí están involucrados, pero le falta ese sazón que actualmente, entonces, entendemos que es necesario conocer, que es necesario que nosotros manejemos para mejores terapeutas. Y es allí que a través de este manual de urgencia, específicamente del shock, en su definición, sí tiene esos elementos que son ahorita primordiales para mantener
la función celular. Y es donde me dice que es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que va a tener esa persona, pues en este caso ese paciente lesionado o usuario, dependiendo de su terminología y su capacidad técnica, va a entonces estar en algunos estratos, donde se caracteriza por la incapacidad que va a tener, en este caso, la función de bomba con hacer el corazón, y que va a estar relacionada con una alteración en la circulación periférica para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. Ajá, instructor, ¿qué es eso de perfusión? Entonces, cuando hablamos de perfusión, para ponerlo en términos simples y entendibles, es la capacidad que va a tener esa sangre que va circulando a través de las arterias y venas de poder ese contenido que lleva en su interior llegar a la célula de forma adecuada, retornar con el elemento de desecho y continuar su camino para seguir mejorando la vida de esa célula. Cuando ocurre una caída de esa perfusión, esos elementos vitales van a ser disminuidos y como consecuencia de ello, no solamente por un evento de trauma, sino otra vez por cambios o por situaciones médico-quirúrgicas también lo puede originar. Entonces, como consecuencia de esa disminución de esa perfusión, por diferentes fallas que pueden haber, en este caso muy en particular, vamos a ver cuatro elementos que están muy involucrados, va a hacer que haya una hipoxia celular. Otra terminología, quizás para algunos ya es conocido, pero para otros no, pues tenemos un personal variante en la noche de hoy. Entonces, cuando hablamos de hipoxia, es la disminución de ese aporte de oxígeno circulante que va a estar generalmente concentrado en lo que es el glóbulo rojo a través de la hemoglobina, que una vez que pasa por el pulmón se carga de oxígeno y se convierte en oxihemoglobina, que va a llevar o va a llegar, como le dije, por esa perfusión al área tisular, es decir, a la célula, donde va a aportar ese oxígeno y como consecuencia de aporte de ese oxígeno puede quedarse sola, ¡chup! Y tiene mayor afinidad al CO2 y se monta en ese eritrocito, en esa célula roja. Y pasa a ser de una oxihemoglobina a una carboxihemoglobina. Como consecuencia de ello, va a haber un fallo metabólico y es aquí donde nosotros vamos a hacer hincapié en dónde falla esa parte metabólica celular, bien sea, como les dije, por un bajo flujo, o porque hay una distribución irregular de ellos en particular. Entonces, elementos que hay que tener en cuenta, sangre, que es lo que me va a transportar ese oxígeno, que vimos que debía ser necesario, y también me va a transportar calor. Y ya van a entender el porqué de esta afirmación. Para el shock hay diferentes tipos y causas por lo cual lo clasifican. Nuevamente, nosotros vamos a irnos hacia lo que es el shock hipovolémico de tipo hemorrágico. ¿Y a qué consecuencias se debe ello? A politraumatismo o a traumatismo múltiple, que puede ser también, hemorragia digestiva, sangrados operatorios, rupturas de aneurisma de la aorta, así que un gran etc. Están los no hemorrágicos, no me voy a poner a deducir cada uno de ellos. Igualmente está el cardiológico, el obstructivo, el distributivo, y puede estar o no combinado cualquiera de uno de ellos en una persona. Entonces, haciendo, como dije, connotación a lo que va a ser el shock hemorrágico, debemos entonces definirlo. Me dice que es un shock hipovolémico. Un momentico. Ok. Entonces, va a ser un shock que se va a originar de forma secundaria
generalmente una pérdida importante sanguínea rápida que entonces va a estar asociada a una inadecuada perfusión, vean, ya aparece perfusión, y oxigenación tisular, sí, hipoxia tisular. Entonces, de allí la importancia del término anterior, cómo se complementa con esta definición. En ocasiones hablamos de hemorragia masiva para darle un contexto un poco más tangible en sí. Hay gente que necesita, ajá, tú me estás hablando de una pérdida masiva, pero ¿de cuánto? ¿De cómo? Entonces, cuando buscamos específicamente lo que es una hemorragia masiva, me dice que es la pérdida sanguínea mayor a 150 mililitros por minuto durante más o menos 10 minutos. O también es el equivalente a una pérdida de volumen sanguíneo en 24 horas o del 50% de esa volemia en menos de 3 horas o en 3 horas. Para que haya un shock hipovolémico bastante severo por una herida hemorrágica sangrante, parece redundante, pero para que demos el mayor contexto. Sí, una herida sangrante exsanguinante, vamos a ver que ni siquiera entramos dentro de esa definición de hemorragia masiva. Y vamos a entender también más adelante el por qué. La muerte por hemorragia representa un problema considerable. De hecho, tanto fue así y fue un evento marcado a través de lo que fue el evento en el colegio llamado Sandy Hook, que es que fomentó que hay un grupo de profesionales en la ciudad de Hartford se congregaran para poder crear protocolos y diseñar eh, planteamientos de cómo hacer para minimizar las muertes prevenibles por lo que sería una hemorragia exsanguinante. Aproximadamente para esta literatura que conseguí, dice que hay 1.900.000 óbitos por año en todo el mundo, sin causas por las cuales hay una muerte de una persona. Muchos de ellos son por eventos traumáticos o por traumatismo, digamos, por politraumatizados o traumatismo múltiple. Por eso, para mí, comenzar con la definición de trauma. Y que afecta sobre todo a esa edad productiva, ¿sí? Pacientes adultos jóvenes o jóvenes en particular. Dependiendo de su país, ese grupo etario puede moverse. Por lo menos para Venezuela estaba entre los 5 y los 45 años, según los registros que se tienen. Causas por las cuales hay un shock hemorrágico, ya más o menos habíamos avanzado, pero uno se ve a rupturas de visera sólida, injuria vascular, como puede ser la ruptura de algunos de los grandes vasos, bien sea la humeral, bien sea la radial, cubital, bueno, la femoral, la ilíaca. Entonces, van a haber diferentes noxas o diferentes patologías o diferentes causas por las cuales me va a producir ese shock hemorrágico. En el caso del control de la hemorragia, nuevamente, ya se ha hablado de diferentes dispositivos para poderlo hacer en función a dónde se vayan a proceder. ¿Qué vamos a conseguir nosotros en un paciente que entra en cambio fisiopatológico por el shock hemorrágico? Uno, debilidad. La persona va a estar con una sensación de pesadez,
de pérdida de fuerza producida por esa hipoxia. Es decir, llega muy poca sangre oxigenada y a ese músculo o esa área del cuerpo humano, por lo cual produce esa debilidad. Otro de los elementos que están sumados a la su debilidad es la presencia de acidosis. Y ojo, mantengan, los que no conozcan esa terminología, buscarlo y manténganlo en su mente porque vamos a seguir hablando de ello. Puede cursar con sed. Si la persona que está en hipovolemia, entonces está perdiendo líquido, va como consecuencia de respuesta parasimpática la sensación de sed. Cuando decimos parasimpáticas son sensaciones que se dan o elementos de actividad nerviosa que se emiten para tratar de suplir una necesidad. Y la sed es la de llenarse de agua, aumentar la volemia. Vamos a conseguir la palidez cutáneo mucosa, que ya para muchos es característico esta situación. Si lo que hemos manejado pacientes en shock o en politraumatizados, es muy evidente muchas veces esa situación. Y esta palidez también va a estar entonces algunas veces acompañada de una sudoración fría. Sudoración fría se va a transformar o se va a tener que analizar o interpretar como una hipotermia. Ajá, doctor, pero está pegando un sol a 36 grados centígrados y si nos metemos en la carretera, está como en 42. ¿Va a desarrollar una hipotermia? Sí, señor. Una cuestión es la temperatura ambiental y otra cuestión es la temperatura de esa persona, que está condicionada por diferentes elementos que vamos a ver más adelante, que me van a alterar la fisiología de esa persona. Si tiene taquicardia y como primera respuesta también va a tener taquipnea. Como les dije, va a aparecerse sudoroso, se llama diaforesis, disminución de la diuresis. Si ya tiene poca volemia, no lo va a desechar a través de la orina. Entonces, estos también son signos tardíos, quizá en algunos casos, pero que debemos estar pendientes si hay o no presencia de orina. Y más aún si empezamos a reponer esos líquidos. Disminución de los pulsos periféricos, generalmente causado por la vasoconstricción, taquicardia y la pérdida de volumen sanguíneo, reflejo también autónomo, y es por eso que algunas veces se recomienda que si usted va a hacer el reconocimiento de pulso en el adulto, buscar los pulsos centrales o carotídeos principales. Alteración del sensorio, va a haber entonces confusión o nubilancia, cambio en el trastorno de la personalidad, se va a poner apático, combativo, y si esto se perpetúa, va a llegar a la inconsciencia. Y si no corregimos y no identificamos de forma adecuada a esta persona, como consecuencia de todos esos fallos, lo vamos a ver más adelante, y vamos a tener como consecuencia que esa persona entre en paro cardiorrespiratorio, entendiéndose el paro cardiorrespiratorio como todo aquel cese brusco, agudo de la función cardíaca y respiratoria de esa persona. Pero, es donde viene lo bonito de este pero, puede ser reversible si manejamos las maniobras. O sea, no es solamente aplicar las maniobras de RCP, sino que si yo estoy viendo que se debe o estoy evaluando a esa persona, como vamos a ver mañana, cómo lo podemos hacer, este, yo evalúo a esa persona y el problema y lo puedo entonces tratar en ese momento. Y como consecuencia, nuevamente, minimizar las probabilidades de que esa persona muera por una causa que puede ser revertible, que puede ser manejable en esos primeros minutos. Esto es más o menos lo que ocurre. Ya cambios importantes en lo que es la
o esa homeostasis, ese equilibrio que tiene el cuerpo a través de una noxa o una causa que me haga que pierda volumen sanguíneo, como dije, de forma excesiva o exsanguinante, me va a producir una hipotensión ya cuando hay un 40% de esa pérdida sanguínea. ¿Quién me puede decir en promedio cuántos son los litros de sangre que tiene una persona? Tiene de 5 a 6 litros. Ok, ¿quién tiene 5 o 6 litros? Una persona tiene de 5 a 6 litros de sangre. Ok, le explico. Esa es una persona que mide 1,80 y que pesa entre 80 y 90 kilos. Él sí va a tener 5 litros. Pero si yo agarro y elijo a una persona que pese menos, va a tener menos litros. ¿Cómo se calcula esto? Aproximadamente. Y saquen cuenta. Permítanme un momentico por aquí. En las mujeres se estima que tenga, para poder sacar la cuenta, 0,065 ml por kilo peso. En los caballeros se estima que tenga 0,075 ml por kilo peso. Entonces, yo que mido 1,60, pero peso ahorita 92 kilos, yo peso 92 por 0,075, yo en promedio debo tener 6,9 litros de sangre. En el latino, nosotros podemos reducir 10 de eso. Entonces, en las damas, 0,055 y en los caballeros, 0,065. Entonces, si yo hago ese cálculo, 92 por 0,065, tengo en promedio 5,98 litros. Ah, pero si yo pesara mi peso ideal, que serían 82 kilogramos, coloco 28, 82. Yo en promedio ahí sí tengo 5 litros. Pero hay mujeres que pesan 45, y si yo hago ese cálculo, hacemos 5,5 por 45 kilogramos, esa persona, esa persona tiene aproximadamente casi 3 litros de sangre, 2,97. Entonces, no todos, y eso es otra vez un mito que tenemos, que nos dice que tenemos entre 5 y 6 litros. Si lo sacamos fisiológicamente, no nos va a corresponder así. Entonces, no es lo mismo una hipotensión severa cuando yo pierdo un 40%, no es lo mismo perder un 40% de 3 litros que perder un 40% de 5 o perder un 40% de 6 litros. Entonces, va a cambiar esa situación. De allí que cuando tengo esa pérdida ya mayor al 40%, va a tener una caída de esa precarga cardíaca. Ajá, que doctor, que es una precarga cardíaca. Es el retorno venoso. Sí, si yo estoy perdiendo por un lado, porque ya está pasando del ventrículo a la aorta, de la aorta se va a perder, póngale en la braquial izquierda, no va a haber un retorno de esa sangre que se está perdiendo. Entonces ya estoy perdiendo 1 litro, por un lado, para ponerle un número redondo, entonces es 1 litro menos que se está llegando al corazón. E entendiéndose que en promedio a nuestro corazón, dependiendo otra vez del tamaño y del peso, en promedio en una persona que generalmente se toma como base, 1,80,
o 1,90, de 80 de 1,70, 1,80 y de 80 a 90 kilos, entonces en promedio entran 80 ml en ese corazoncito. Un poquito más, un poquito menos, como digo, pero es un promedio que es así. Si yo le quito 1 litro, entonces ya no van a entrar 80, van a entrar 40, van a entrar 30. Entonces ya hay una pérdida importante. Y como consecuencia de ello, ya casi no hay líquido, hay vasoconstricción periférica, caída del pulso periférico y también de la presión arterial, que también se está relacionado al gasto cardíaco. Entonces, baja el gasto cardíaco, también voy a tener una hipotensión. Que ojo, algunas veces ese cambio de hipotensión como efecto de esa vasoconstricción no se va a ver marcada, pero una vez que se pierde ese equilibrio de respuesta para no caer como dice uno, en pérdida importante, va a estar relativamente compensado. Y es allí donde vamos a ver después una tabla más adelante, que generalmente es donde veníamos, igual necesito, veníamos manejándolo, y que todavía está vigente, pero como digo, cambia en algunas situaciones, ya no es tan demostrativa para la acción que yo tengo que hacer y del efecto que voy a ver en algunos casos. Entonces, como consecuencia de todo ello, va a necesitar compensar en un primer momento que ese gasto cardíaco está disminuido y eso lo hace en función a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero aumentar la frecuencia cardíaca es gastar más energía. Y si gasto más energía, voy a necesitar más oxígeno. Y como tengo ya poca sangre, ¿sí? Poco camioncito donde va a estar transportado ese oxígeno, entonces como consecuencia de ello, una hipoxia tisular. Entonces me va a convertir un mecanismo aeróbico en un mecanismo o un metabolismo anaeróbico, es decir, uno que depende de oxígeno a uno que no depende de oxígeno. Pero, está uno de los pero, resulta que acontece que el estado metabólico anaeróbico no rinde en cuanto a energía. Cuando yo estoy con buena energía, ya no puedo escribir como bien, creo que sí. No, no está. Ok, bueno. No es lo mismo un metabolismo aeróbico que me va a producir 36 ATP a un metabolismo anaeróbico que me va a producir apenas 4 ATP. Sí, la célula no va a resistir y como consecuencia yo va a empezar a morir. Pero cuando se produce el metabolismo anaeróbico, uno de los elementos de desecho o de producción, aparte de agua y de CO2, va a ser el lactato sérico, que entonces va también a disminuir esos fosfatos, el adenitri-fosfato, de alta energía que va a necesitar las células. Otro entonces de los cambios que vamos a ver, entonces el incremento de adenosina, hipoxantina, xantina, es decir, una serie de metabolitos que me va a cambiar esa funcionalidad celular y como consecuencia de ello falla de otras bombas importantes como intercambio sodio y potasio para mantener la contractibilidad de ese músculo. ¿Qué músculo? Músculo cardíaco. ¿Qué otro me va a ayudar a nivel cerebral? No va a haber forma de transporte de oxígeno a nivel celular y me va a producir entonces una hipoxia a nivel celular. Como consecuencia de esos gastos, entonces
otro que va a aparecer aquí, está la hipocalemia e hipocalcemia. Muy en particular, vamos a ver qué va a ocurrir con esa hipocalcemia. Entonces, ya al haber esa muerte celular, va entonces también a haber liberación de enzimas proteolíticas, que son las que me van a empezar a destruir esa célula. Ya entonces voy a estar en un espacio prácticamente de choque irreversible, porque empieza a haber la falla múltiple de órganos, empezando por cerebro y corazón. Luego siguen los otros órganos diana, como lo que es la vista, el riñón, luego la parte intestinal y por último la parte musculoesquelética. Y si no llegamos a revertirlo así, donde hubiese estado en estado progresivo, definitivamente va a llegar la parca o la muerte directamente allí. Quizás muchos no lo ven desde el aspecto, mmm, quizás puede ser su conexión el que está escuchándome mal. Si hay alguien diciendo que me escucha mal, por favor avisar. Otra vez, también si se ve borroso, algunas veces la conexión. Estoy en Venezuela y puede ser que también sea yo que presente la falla por la tasa de el internet que tengo. Hay veces que es alta, hay veces que es baja. Puede ser esas consecuencias. Entonces, para aquellos que cuando son más gráficos, todo eso que estamos hablando allí se resumen muchas veces en estas condiciones. Yo voy a poder presentar un estado de hipotermia inducida, bien sea de forma iatrogénica, porque no calenté los fluidos o los concentrados hemáticos, vamos a entender esto más adelante, que me va a conducir a hemodilución y factores de hipocalcemia. Y estos factores que están, estos calcios que están acá, que va a tener un valor importante nuevamente en la cascada, lo que nosotros conocemos antes como cascada de la coagulación, que ahora tiene otra forma de interacción y sobre todo más a nivel de lo que es hemorragia exsanguinante, no sí, no solamente con eso, a medida que vamos envejeciendo, las personas son polimedicamentadas y dentro de esos medicamentos, algunas veces tenemos medicamentos que son anticoagulantes o de antiagregación plaquetaria. Igualmente, otra vez, no es lo mismo la capacidad que tenga yo de resistir a un trauma como pudiese tenerlo otro que ya está más acostumbrado. También juega el papel genético algo allí, pero este, eh, mm, mm, es quizás un factor, pero no es tan predominante como lo que serían antecedentes personales y en la parte farmacológica. Cuando yo pierdo sangre, no solamente también estoy perdiendo el calcio, el transportador del oxígeno, que son los hematíes, las plaquetas, todo ello también va a salir por allí temperatura. Y aún más, entonces, condicionar el estado de hipotermia. Todo esto, cuando yo me voy a la parte celular, me va a decir que hay un shock por hipoperfusión, es decir, la sangre no va a entrar a la célula porque se está yendo por otro lado, me va a condicionar un ambiente anaeróbico que me va a entonces inducir más acidosis metabólica y eso a su vez me va a alterar los factores de hiperfibrinolisis. ¿Qué quiere significar esto? Que va a evitar que esas plaquetas se unan, se mantengan fijas y no formen el tapón necesario para poder hacer mella en lo que sería la situación de la herida en particular y formar lo que nosotros llamamos el coágulo. Si quieren
profundizar más, está este texto donde señalan todos estos factores que estamos nombrando hoy. Entonces, hipotermia inducida o dada por, de forma endógena por la pérdida sanguínea. Acidosis, hipocalcemia y el trastorno de coagulación son 4 elementos que pueden corregirse o puede ayudarse cuando hay un control de esa hemorragia. Y eso también se le va a sumar otras estrategias que vamos a ver más adelante. Entonces, como le estaba comentando, todavía nos mantenemos de forma mecánica en lo que es la clasificación del shock por sus diferentes clases. Pero fisiopatológicamente hablando, estos son cambios que a veces no van a ser tan bruscos como lo que ya conocemos que ocurre en lo que es la herida. Y ojo, y aquí falta hablar de otro elemento protector que se llama glucocálice. Entonces también ese glucocálice que tiene adosado ese endotelio vascular, el endotelio es lo que cubre la parte interna de ese vaso, en este caso tenemos el arterial, que me va a permitir que esas macromoléculas no salgan con mayor facilidad a ese intersticio, ese espacio donde no hay aprovechamiento de ellos. Igualmente me va a dar esa protección cuando mi organismo se encuentra en equilibrio. Entonces, de allí que partíamos antes, por lo menos hasta el 2016, 2017, de lo que era la tríada de la muerte, ahora lo que se está conociendo como el diamante letal o diamante de la muerte. Esa tríada de la muerte, con eso está constituida por la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Entonces, la hipotermia, menor de 35 grados centígrados, acidosis, un pH por debajo de 7.2 o un déficit de base mayor a 8.0, y la coagulopatía, así, la dificultad de que se forme el coágulo para que haya un correcto adherimiento de las plaquetas y de los componentes que me van a formar el tapón este, trombótico, en este caso el tapón sanguíneo. Entonces, en los actuales momentos, nosotros ya no, entonces, no hablamos solamente de acidosis, de hipotermia, sino de coagulopatía, sino también de hipocalcemia. Y esto se debe a que cuando empieza a reconocerse los elementos que están faltantes y de manera significativa para las funciones, como digo, tanto de muscular como en este caso de coagulación, este, el, el ion calcio va a estar disminuido en casi un porcentaje un poquito menos de la mitad, dependiendo de de la literatura, y hay otros que consideran hasta un poquito más de la mitad. Un poquito por debajo o un poquito por arriba, entre un 40 y un 60% de las personas que llegan a la emergencia sin que haya sido inducido por agentes externos, como puede ser una transfusión sanguínea, sobre todo de tipo masiva, entonces yo hay indicaciones de corrección de este calcio por las necesidades que vamos a ver más adelante. Entonces, de allí que un meme que puede conseguir como lo que es la pterida, ahorita el diamante letal, está sobre lo que sería la tríada letal. Pero cuando profundizamos aún más en lo que es el
contexto, no solamente de la parte fisiopatológica, sino de las consecuencias, y por lo cual hay que tratar de corregirla en primer instante. Cuando hablamos de hipotermia, nos dice que la mayoría de los pacientes con hemorragia severa tienen una pérdida importante de calor, ya sea por conducción, por evaporación, hay otros dos fenómenos más que ahorita me falta mi gráfica para terminar de poderme orientar, y que hay medidas que me va a evitar que ocurra esa hipotermia severa, es decir, que haya un riesgo de parada cardíaca producto de esa condición de hipotermia severa. Y hablamos de hipotermia severa ya por debajo de 35 grados centígrados. Aun cuando, insisto, a nivel ambiental, quizás estamos hablando de una condición bastante caliente. Cuando esa hipotermia se mantiene y se perpetúa, entonces me va a inducir a más acidosis, disminución del ay, TF, de la tasa de filtración glomerular de a nivel renal, desviación a la izquierda de la cobertura y disociación de la hemoglobina. Ajá. ¿Pero qué se refiere eso? Cuando hay la presencia de acidosis y coagulopatía también, e hipocalcemia, el eritrocito puede estar cargado de oxígeno, pero al llegar a un sitio ácido, no suelta ese oxígeno de forma fácil, así, se queda con el oxígeno. Entonces, quizás algunas veces cuando usted va a ver y le coloca un pulso oxímetro en el primer instante a esa persona, y me va a decir que satura 100%. Claro, porque el oxígeno se va a mantener en la hemoglobina, pero no lo está aportando a la célula. Se está quedando con ese oxígeno allí y no se lo da a la célula. Como consecuencia, nuevamente, de esa disminución de la actividad, por así decirlo, porque hay que tener también en cuenta que las proteínas están también relacionadas a las actividades de estabilización celular, son pH dependientes. Entonces, un pH ácido no trabajan de forma adecuada. Entonces me va también a dar como consecuencia la disminución de la complancia pulmonar. No es lo mismo el oxígeno que va a llegar, un 21%, y que va a ser absorbido o tomado por ese eritrocito. Entonces, quizás, como le estoy diciendo, lo pueda tomar, chévere, no lo va a soltar. Y algunas veces ya a nivel de cambio un poquito más avanzado, ni siquiera, porque la afinidad de la hemoglobina más por el CO2 que por el oxígeno, entonces también me va a dificultar esa relación de ventilación-perfusión. También, entonces, como consecuencia de ello, aumenta la asistencia vascular como consecuencia inicial para mantener esos órganos diana con mayor volumen de lo poco que ya queda. Como consecuencia de ello, entonces, un bajo cardíaco, de presión cardíaca, arritmias, y si hay arritmia, entonces también hay una mala circulación, porque el corazón es ineficiente y ineficaz de poder movilizar esa sangre dentro de esas tuberías que conocemos como arterias y como venas, y entonces, al haber disminución de oxígeno a nivel cerebral, va a haber una depresión del sistema nervioso central, conduciéndome a una nublación o a la inconsciencia, igualmente ilio paralítico o inflamación de algunos órganos y tejidos este, susceptibles, como es el páncreas, y si no corregimos todo esto que está aquí, me va a dar un fallo multiorgánico.
Ojo, y estamos hablando de hipotermia, ¿sí? Disminución de la temperatura corporal y más, como dicho, por debajo de 35, este, a partir de los 35 grados centígrados. Entonces hablamos de hipotermia leve entre 34 y 36, hipotencia moderada entre 30 y 34 y hipotermia severa menos de 30 grados centígrados. Y con todas las consecuencias que lleva allí. Pero que en los actuales momentos, es decir, se suman tecnologías que me va por lo menos nosotros evitar de forma iatrogénica, sí, que nosotros al colocar algún tipo de fluido entre de forma a una temperatura inadecuada. Yo necesito entonces calentar esos líquidos, que porque por lo general, si lo tenemos en un habitáculo, en una ambulancia, está por debajo muchas veces de los 30 grados centígrados. Igualmente que la sangre, si yo tengo que reponer sangre a un paciente hipovolémico o un shock hemorrágico, porque sangre se sustituye con sangre o se cambia con sangre, como ya se lo han dicho los otros instructores anteriormente, pero para conservar la sangre tiene que estar en promedio entre 2 y 4 grados centígrados. Entonces, colocarle o introducirle a ese paciente 2 o 4 grados centígrados es llevarlo a una hipotermia iatrogénica. Es también por ello que vemos este tipo de dispositivo que me va a calentar esos fluidos en particular. This is how to set up the warmer system. Take the pouch with the warmer, take out the warmer, remove the seal, open the lure locks, connect the blue end to the line, you prime, you remove the protectants from the adhesive, you place the warmer on the patient close to the infusion site, connect the red lure lock to the IV access, check the battery status, connect the power pack. It's blinking, it's warming up, and then you just start the line, and that's it. Ok, entonces ya hay dispositivos que me permiten entonces calentar en el momento. Ya estos equipos son transportables. Este es un escenario de práctica en el cual se transporta o se le suministra a un equipo remoto el dispositivo para calentar los fluidos. Ahí está. Entonces, una persona o un operador que se adiestre en el manejo de este equipo fácilmente lo puede poner a funcionar. Y prevenimos la hipotermia iatrogénica. Eso también involucra soluciones si en dado caso no tienen sangre en ese momento también. Entonces, como le dije, parte de esos vértices está la acidosis. Entonces me dice que hay que tratarlos con fluidos. ¿Y qué fluido vamos a utilizar? Normalmente son la sangre, aun cuando aquí dice que preferente cristaloides en lugar de coloides. Si yo tengo un coloide, tengo un cristaloide y no tengo sangre, me voy con cristaloide. Pero lo ideal es reponer sangre con sangre. Porque aquí también te lo dice. Se recomienda evitar soluciones cristaloides, hipotónicas, hiporrigidez en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. Entonces, para ello también tiene otra consideración. Y se sugiere valorar la administración de soluciones hipertónicas en pacientes con traumatismo grave en particular. Eso es otro tema que no puedo responder. ¿Qué va a pasar cuando hay acidosis en el ser humano?
entonces va a haber depresión miocárdica, ¿sí? De ese músculo cardíaco, disminución de las respuestas inotrópicas a las catecolaminas, ¿sí? No solamente yo quiero colocarle un fármaco para que me mejore la condición de contractibilidad de ese corazón, no va a funcionar porque ese pH ácido no hace que ese fármaco funcione porque las proteínas están relacionadas o son pH dependientes. Como consecuencia de ello, va entonces a desarrollar arritmias ventriculares que va a desencadenar taquicardia ventricular y luego en fibrilación ventricular. Como le dije, entre un 80 y 90% de las paradas cardiorrespiratorias se debe a arritmias, en este caso ventriculares, específicamente fibrilación ventricular. Porque en dado caso de taquicardia ventricular tiene que ser sin pulso. Prolongación de los tiempos de protombina y protoplastina, es decir, del PT y el PTT, hace una coagulopatía, disminución del factor 5 de la coagulación. Entonces, ya hay un trastorno a nivel de lo que antes conocemos como cascada de la coagulación. Me va a inducir una coagulación intravascular diseminada. Igualmente, inactivación de los medicamentos, como puede ser la lidocaína, que generalmente es uno de los fármacos utilizados como antiarrítmico en lo que es el ACLS. Entonces, como le dije, ya a nivel de lo que es la parte de coagulopatía, tenemos entonces los procesos de iniciación, de amplificación y propagación. Entonces, esa vía indirecta y directa cambia en este aspecto de la nueva concepción de cómo, y ojo, a nivel de trauma, hay una correlación de los factores que están involucrados. Uno, en la activación plaquetaria, donde aquí entonces están los receptores de, de ácido tranexámico para ayudar a que esa plaqueta se mantenga unida. No es que va a proponer coágulo, no. Y lo que va a hacer es que las plaquetas se mantengan unidas. Entonces, de allí que cambia el concepto y aquí falta dónde actúa el calcio. ¿Sí? Actúa a este nivel y a este nivel, sí. Prácticamente en iniciación, amplificación y en la propagación, el calcio está presente. Sin calcio no hay esa cadena, ¿sí? No funciona de forma adecuada esta cadena. Entonces, de allí es que se administra o se recomienda la administración de ácido tranexámico. Creo que lo vamos a ver el día jueves. Se va a hablar sobre este fármaco. Y que, ojo, esto ha cambiado en función a las nuevas guías. Antes se hablaba de 1 gramo en infusión, aproximadamente en 100 ml en 10 minutos, ahora pasa a ser 2 gramos de ácido tranexámico antes de las 3 horas de haber ocurrido el evento. Y como le dije, la hipocalcemia, que es el cuarto elemento que se está uniendo, que ya los otros tres ya se venía trabajando y conociendo, que se debe a que dice aquí más de la mitad de los pacientes con trauma presenta hipocalcemia. Entonces, se sugiere mantener niveles plasmáticos de calcio para mantener su normalidad, administrándolo en caso de hipocalcemia que sería menor de 0,9 milimol por litro. Entonces, esta evidencia y estas condiciones de mejoramiento, sobre todo en la coagulopatía, en contracción cardíaca y en transporte y en de la contribución a nivel celular, entonces
nos lleva como sugerencia a tomar la terapéutica nuevamente, porque a medida que yo trabajo por cada uno de estos lados de diamante, voy a mejorar la condición de salud de esa persona o enlentecer o retrasar los daños producidos por cada uno de estos elementos a nivel fisiológico. Entonces, el recomendado a nivel periférico para utilizarlo es el gluconato de calcio, porque también está el sulfato de calcio, pero es más irritativo. Entonces, ¿por qué es importante detener el sangrado lo más pronto posible? Entonces, estamos entre esa etapa o periodo dorado a trabajar el periodo platino. Cuando buscamos los antecedentes de cuando existe una hemorragia masiva severa, aquí también dice la miodoro. Cuando ocurre esa hemorragia sanguínea severa, puede una persona quedar inconsciente o disminuir sus funciones cognitiva apenas en 90 segundos. Dirán, 90 segundos, sí, minuto y medio, y ahorita vamos a ver que quizás hasta antes de ello. Una cuestión es perder el estado de conciencia o su función neurológica o en este caso del estado de vigilia a pasar a estado nubilado o inconsciente, pero el estado irreversible, ¿sí?, donde va a llegar a morir, ocurre entre los 3 y 5 minutos. Y otra vez recapitulando, hemorragia masiva, mayor de 150 ml por minuto en 10 minutos. Si nos quedamos con ese primer eslabón de hemorragia masiva, vean que todavía me quedo corto en tiempo antes que sea irreversible y sobre todo, bueno, insisto, en lesiones de grandes vasos. La hemorragia es bastante severa, pero, y ahí está si yo actúo sí, de forma personal, si yo tengo la capacidad de autolimitar ese daño o ayudando a limitar ese daño, entonces voy a tener la probabilidad de que esa persona pueda llegar a un centro asistencial y sea atendido de forma adecuada y correcta. Esto es uno de los casos que en el programa Stop the Bleed lo brindan para poder comprender el grado de evidencia que ocurre ante un evento real. Entonces, dice o relata la reseña, voy a hablar en primera persona porque así lo describe el autor. Un invasor de casa, es decir, un invasor que entra a la casa, esta persona apuñala 2 veces el brazo y el pecho. Otra vez voy a relatarlo, funciona en primera persona como si yo lo estuviese contando la persona. Cortó mi arteria braquial y mi nervio axilar de forma limpia, sí. Una entrada y salida sin casi ninguna consecuencia importante. Huyó y de inmediato me sentí somnoliento. Cada vez que mi corazón latía, la sangre brotaba por mi brazo con gran fuerza, como si fuese una manguera de jardín. Logré salir por la puerta de mi casa y unos 20 pasos antes de desplomarme quedé inconsciente. Los paramédicos me dijeron que básicamente morí y perdí el 75% de mi sangre. Nuevamente, fisiológicamente hablando, perdí el estado de conciencia ya a partir del 40%.
esto es lo que dicen los paramédicos, perdió un 75%. Se ve en la tolerabilidad que todavía tenía esta persona, que quizás en otra no pudiese haber actuado. Tomó todo, tomó tan solo alrededor de un minuto. Una arteria cortada es igual a una rápida muerte, al menos que se tome una acción rápida. Y otra vez, esa acción rápida puede ser para salvarse a uno mismo o salvar a la persona. Aquí entonces se evidencia más o menos el trayecto arterial y cómo se colocan dispositivos, como son conocidos los torniquetes, en un lugar alto y apretado. Yo voy a pausar el video en el momento en que se produce la lesión letal en particular. Y cuenten los segundos hasta que esa persona se desploma. Ajá. Ay, disculpe. No agarré la pausa. Ay, no. Ok, lo agarro directamente. Ahí. El hombre de chaqueta negra acaba con su mano izquierda clavarle una hoja de un arma blanca en el cuello del de camisa blanca. Empiezan a contar los segundos. Vean el escenario. La persona se sigue moviendo, ojo. Yo les pregunté hasta que se desploma. Ahí se volvió a mover. Así, está ahí, está moviendo el brazo. Entonces, ¿cuántos segundos? Uno dice en 10, uno dice en 8, 15, 20. En promedio es eso. Entre 15 y 20 dependiendo de qué tan rápido o lento fue. Pero ahí va más o menos. Entonces, ojo, una cuestión es lo que me dice la teoría y vean lo que sucede en eventos reales. Y otra vez, insisto, se desploma entre el 15 y los 20 segundos. Pero esa persona todavía sigue viva ahí atrás porque se sigue moviendo, sigue luchando por su vida, porque no ha perdido el 100%, o quizá un poquito más, quizá un poquito menos, para que su cuerpo o su fisiología tienda a cesar o que sea irreversible. Pero sí tenemos, por estadística, que debemos actuar ante esos 3 minutos o ante esos 5 minutos, en dado caso, para que esto no pueda trascender más allá. Ya algunos instructores, en este caso fue el instructor, el de MT Capacitaciones, Juan Carlos Monroy, nos habló de empaquetamiento de herida con hemostásico, lo que sería manejo de uso de vendaje hemostásico. Este es un candidato para poder utilizar este tipo de dispositivos.
Entonces, ya creo que le contesté a Omar al respecto. Entonces, es allí donde, otra vez, identificar la lesión, saber qué recurso cuento y qué técnicas voy a aplicar, es lo que me va a dar a mí la proporción de mejorar, y otra vez, o retrasar una herida letal. Es de allí, y estamos cerca de la hora de concluir, el shock hemorrágico es una de las causas importantes de muerte de discapacidad. En la actualidad es posible la supervivencia del paciente con hemorragia masiva y recuperación o estabilización de ese shock hemorrágico a través de mayor conocimiento sobre la fisiopatología que ocurre por estas heridas exsanguinantes hemorrágicas y cómo yo, en particular como primer respondiente, yo voy a lograr establecer, disminuir ese grado de lesión buscando una hemostasia definitiva. Hablando de hemostasia es el control del sangrado y yo entonces voy a prestar la mejor atención y hablamos de prehospitalaria porque estamos generalmente fuera del hospital. Y nuevamente, ojo, no quiere significar que no haya lesiones importantes que ocurren sobre un cierto nivel quirúrgico que me pueda causar una emergencia y activar los mecanismos para control de hemorragia. De todas maneras, nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en lo que llaman prevención. Y otras causas, sobre todo de tipo traumático, que nosotros debemos hacer, lo que se conoce en la parte de gerencia, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, el pretrauma o el prechoque, como establece el doctor Víctor Rodríguez en su texto. Nuevamente, identificar para hacer un diagnóstico, pero doctor, en la parte prehospitalaria yo no hago diagnóstico. Sí, usted puede hacer un diagnóstico prehospitalario. O en este caso, como digo, identificación de la lesión, qué opciones yo voy a tener para minimizar que siga sangrando y luego buscar las maneras para reanimación. Y otra vez, mañana vamos a hablar un poco al respecto de ello, o profundizar un poquito. Y como consecuencia de ello, tratar de que haya un equilibrio para que suceda esa hemostasia rápida y aumentar esa probabilidad de que esa persona pueda recuperarse o reducir esa carga de shock hemorrágico a cero. Y donde lo logramos muchas veces en extremidades con torniquete o con un buen empaquetamiento. Ojo, hasta con una presión directa importante. Y luego con un vendaje compresivo adecuado. Entonces podemos ir de más a menos o de menos a más, como ustedes lo quieran interpretar o aplicar, porque es válido. Los tres métodos son efectivos. La cuestión es que saber cuándo mejor utilizar uno sobre otro y que me pueda dar eficacia y eficiencia. Es allí que debemos implementar en nuestro servicio de atención de emergencia protocolos de reanimación ajustados a lo que son estas realidades de cambio fisiopatológico y no solamente quedarnos con la parte mecánica, que es el shock tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, que va a estar presente en ese paciente traumatizado, crítico y que a su vez nosotros nos permitamos de poder brindar la mejor atención posible.
una detención temprana de los focos de sangrado, sí, de los sitios hemorrágicos, me va a entonces dar o generar un tratamiento precoz para que haya un control de daño a través de los cirujanos especializados o intervencionistas que puedan entrar, en este caso los cardiovasculares son los más específicos en este aspecto, y puedan entonces corregir esos daños. Nuevamente, adicional a lo que serían las técnicas de control de hemorrágico, entonces debemos también instaurar protocolos para colocar o transfundir ese elemento importantísimo que me va a transportar oxígeno, que es la sangre. Entonces, también debería ya estar en, en, en el haber de nuestros protocolos, entonces, esa opción de la sangre. En otros países lo han logrado y ha funcionado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esos son los planteamientos que tenemos. Actuaciones específicas, concretas en ese periodo crítico para que podamos entonces ayudar a esa supervivencia y disminuir la mortalidad a posterior. Realmente, si es control de sangrado, en este caso control de hemorragia masiva, entonces tenemos los diferentes artilugios que nos han brindado los diferentes instructores. Priorizar la vida en función a la redundancia, la funcionalidad y la estética. Entonces, en diferentes bibliografías, sobre todo en pacientes con traumatismo severo, la amputación no se debe generalmente a la colocación del torniquete, se debe a la profundidad y al severo daño de ese tejido que se hace irreversible poderlo reparar. Más bien, disculpen, hubo más amputaciones por no colocar torniquete en un trabajo que se hizo en un campo de batalla. La evaluación primaria, que es parte de lo que vamos a ver mañana, va a ser clave, importante para detectar y tratar las lesiones que amenazan la vida. Y esto es, otra vez, y lo voy a recalcar mañana, la forma en que nosotros vamos a ver los diferentes protocolos o las diferentes maneras en que se mantiene esta evaluación primaria, no quiere significar de que sea en esa línea en particular, pero que sí es de vital importancia que nosotros tengamos en mente las prioridades de las prioridades. Si vamos a manejar esta prioridad por encima de las otras, porque tiene sus secuencias y sus consecuencias si no se lleva de esa manera. Y bueno, esto lo vamos a tratar mañana. No se debe retrasar el traslado a un puesto de atención aun cuando nosotros no sepamos o no hayamos controlado todas las heridas posibles. Si nos quedamos en el sitio, algunas veces, y sobre todo en áreas remotas, una buena medicina no quiere significar que sea una buena táctica. Y cuando hablo de táctico no es por moda, no es por situación particular, no es que es eso. Ser táctico es implementar los elementos necesarios, precisos y concisos para poder minimizar los daños posibles. Pero quizás algunas veces yo tenga que sacrificar, entre paréntesis, bueno, insisto, dado a esas prioridades sobre otras. Entonces, no es lo mismo controlar un sangrado exsanguinante y apenas tengo otros raspones, estas heridas que muy fácilmente o con mis habilidades y mis condiciones puedo controlar durante el traslado.
Pero lo que sí es que en el sitio y lo más pronto posible yo voy a aplicar las técnicas necesarias con los implementos necesarios y si son posibles para esas lesiones que son amenazas en la vida, poderlas corregir lo más pronto posible o minimizar su consecuencia si no lo hago. No desentender el sufrimiento psíquico y el dolor. Si verdaderamente nosotros vamos a trabajar y hay algo que se está tratando de hacer que se llama la humanización en la área de emergencia y en la área crítica. A veces somos muchas veces despectivos del momento o tratamos a la persona como si fuese, disculpen la expresión alguna vez, pero lo escuché de un compañero, no es como el maniquí con que nosotros practicamos. No, no es un maniquí con que nosotros practicamos. Esa es la persona real y viva que tiene sentimientos, que tiene familia y que va a repercutir posiblemente en la sociedad y cuidado si no en otra situación. Entonces, de allí es que generalmente termino con esta frase, los que me conocen, tener en cuenta el principio de primum non nocere. Primero no hacer más daño. Ya la persona tiene suficiente daño para que nosotros se la provoquemos. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Nuevamente, siguiendo lineamientos, siguiendo protocolos, pero basado en medicina basado en medicina de evidencia, que me permite a mí entonces tener la posibilidad de tener un pensamiento crítico y actuar de la mejor manera para brindar mejor atención. Sé que puede crear dudas al respecto. Anótela y mañana, antes de iniciar la actividad, si la tienen, entonces voy a dar un chance para que puedan hacerla correspondiente. Ojo, si la tienen y la pueden resolver ustedes, mejor aún, y mañana me cuentan para ver si le podemos sacar aún más provecho. Así como empiezo con palabras importantes, con palabras que considero que son poderosas para lo que hace mi presentación, así generalmente también concluyo. Y es que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, como le digo yo, y más aún nosotros que elegimos esta profesión o estar en esta condición o situación, sino que también es parte de cada uno de su felicidad. Yo a veces considero de que donde estoy se me hace muchísimo de sentir esa felicidad que se transmite a través de una muy buena actuación. Y ojo, quizás en algún momento, como me ocurrió, de haber metido la pata, pero me da chance de poder reflexionar, poder mejorar para conseguir esa felicidad. Lo que en algún momento me tocó aprender, luego me tocó desaprender para luego reaprender. Y es que hay que procurar siempre ayudar a ese alguien, porque va a ser usted el único que quizás lo haga. Y ojo, y esto no puede quedar aquí, y es parte de lo que el espíritu de ser un fitness, de estar como formador, instructor en control de hemorragia, es para que seamos multiplicadores y no ser esa única persona que lo haga, sino que seamos varios los que podemos aplicar una buena medicina dentro de las diferentes áreas, llámese prehospitalaria o intrahospitalaria, y seguir ayudando a ese ser que, bueno, insisto, no nos eligió, nosotros sí elegimos la carrera. De mi parte, muchísimas gracias por su atención y cumplir también con la meta de estar en 2 horas la presentación como se me
hizo saber. Entonces, de mi parte, como le digo, esas preguntas que tengan allí, anótenlas, guárdenlas, si las pueden ustedes conseguir resolver, magnífico. Si no es así, o si la resuelve igualito, díganme y complementamos en algún motivo. Gracias verdaderamente por estar ustedes allí, porque en algunos sitios hoy es muchísimo aún más tarde y que este esfuerzo que hemos puesto nosotros, tanto ustedes de aquel lado como el mío, de este lado, valga la pena. Y como les dije, sea la base en el momento en que lleguen ustedes a trabajar este tema, tengan esas posibilidades. Este es un mundo cambiante. Y bueno, insisto, lo que quizás estemos hablando hoy, mañana cambia. Igualmente va a pasar con la tecnología, igualmente va a pasar con la referencia que tengamos cada uno de nosotros. Pero mientras pueda ser de mi parte tenerlo allí presente, allí me conseguirán y les ayudaré también. Somos un equipo, y aquí en adelante, toda, va por la octava generación, yo soy de la quinta, he estado compartiendo con algunos compañeros de anteriores formaciones y de futuras formaciones después. Y como han visto ustedes, cada uno tiene su particularidad y en función de lo que hemos aprendido dentro de la unidad de formación, tratar de llevarlo y aplicar. Un poquito más, un poquito menos, como le dije, cada quien en su forma, pero estamos entonces allí. Voy a, a tomar el atrevimiento de revisar alguno. Ahora sí, voy a- muchas gracias, muchas gracias. Estudio necesario para saber si el cuerpo entra en acidosis. Ahorita hay equipos portátiles que te permiten conocer desde acidosis láctica, así como está el lactato, cómo está el pH, que facilitan esa condición de poder determinar el pH, es decir, el estado de acidosis. ¿Qué estudios generalmente más específicos, muy en particular, gases arteriales? Sería el más fidedigno. Pero ojo, ahorita hay otras maneras de poder inducir si está o no está. La capnografía, el índice de perfusión, está otra vez el lactato a nivel de toma de muestra, tengo lactato alto, CO2 bajo y una condición de perfusión elevada, es decir, que no haya perfusión adecuada, lo más probable es que esa persona tenga acidosis. Taqui, de respuesta compensatoria, la taquipnea en particular. Mañana, ¿a qué hora será el segundo episodio? Eso es con la licenciada Tania, quien nos va. Creo que vamos a continuar con el mismo horario, 8 de la noche, México. Ujú. 8 es 9 de la noche. O sea, dígame por ahí, licenciada Tania, que es la coordinadora. Mañana a las 8 les voy a dar otra parte de pedagogía y nos vemos a las 9 con el doctor Tommy. Excelente. Bonitas noches de ahí, de Yanira. Sí, ya en República Dominicana la única, igualmente que aquí que en Venezuela. Aquí el Hospital Militar en México lo estamos viendo, el personal que estamos en terapia intensiva, excelente, sí. Como digo, ya cambia un poco y van a seguir cambiando. También yo soy personal de terapia intensiva, soy residente en uno de los centros de acá. También estoy en la parte gerencia, pero no dejo de ser activo. Me encanta, aparte de ser voluntario. Muchas gracias igualmente.
Igualmente, una capnografía, como les decía, es otro de los indicadores que nos tiene. Una duda, ¿la aorta tiene mayor capacidad de sangrado? De hecho, es una de las arterias cuyo diámetro es mayor, aparte que está la más cercana al corazón, y una lesión a ese nivel, señor, es prácticamente fatal. De hecho, un- una herida certera a una aorta es prácticamente, y disculpe que sea así muy crudo, es una muerte eh, como tal. Porque primero es una herida intraorgánica. Depende del trayecto de la aorta, pues tenemos el callado aórtico, es decir, aorta descendente, callado aórtico, aorta torácica, aorta abdominal. Quizás si hay una lesión a nivel de la aorta abdominal, haya probabilidades de poder hacer algo. Pero si es a nivel de la aorta ascendente o el callado aórtico, es bastante triste para esa persona. Y de hecho, es una de las estrategias que tienen los francotiradores en lo que sería la área de Murdoch o la área de letal en el tórax, es darle a esas arterias. Me están diciendo de su Popam, saludos igualmente por allá. Antonio dice que es uno de los temas favoritos, gracias, excelente. Ya por lo menos sé que hay buena recepción. Dicen, creo que este tiene que enviar la nota de asistencia. No, mi querido doctor, hoy no hay No, asistencia. hay una asistencia. Magnífico, entonces. Eso es discusión, Antonio. Cada quien la que les gusta va a defender su terreno. Sí, la UCI y la emergencia son fantabulosas. Desde la neonatal hasta la de adulto. Gracias, Francisco. Sí, ya con la perfusión tisular es parte importante de entender lo que es el shock y ojo, más aún en el shock hipovolémico. Gracias por esa recargarlo, Sergio. Como dije, para algunos es un refrescamiento, para otros es un inicio el tema. Y como digo, más como lo tratamos nosotros de enfocar. Y más, nuevamente, en lo que es control de hemorragia. Pues tenemos diferentes tipos de shock. Ah, bueno, muchísimas gracias. Igualmente, saludos por allá entonces. Cortan. ¿Qué dice? ¿Qué Dice, dice? Ay, no, perdón. Ahí voy. ahí voy que, no, tranquila, ya Ahí si voy. terminamos, Ya quedó, ya quedó, ya quedó. ujú. Nos pregunta Telma si hay algún monitor para la acidosis capnografía que sea para cuidado en casa del paciente. Sí, sí, ahorita la tecnología nos permite hacer capnografía, más que acidosis, eh, el control es intraarterial. Quizás para el nivel ambulatorio no es tan, tan factible. Pero como les decía, ya hay aparatos que me permiten poder
estimar el pH en la sangre. Entonces, unas goticas y ahí mismo te cambia de color y listo. De hecho, hay unas cintas como las tornasol, que nosotros utilizamos más que todo para el pH urinario. Hay algo muy parecido ahorita para lo que uno agarra una gótica de sangre, lo coloca allí, en breves segundos, te dan un valor estimado del pH. Pero con la cronografía, los cambios ventilatorios, el índice de perfusión, más lactato, ya también uno puede inducir que va o no. Pero sí ya hay tecnología. La cuestión es que esa tecnología cuesta, no es nada económico. Y si vas a invertir en algo económico, que sea en lo posible certificación de grado hospitalario. Porque hay marcas muy buenas que te van a asegurar una alta fiabilidad y factibilidad de, la, de la lectura que estás recibiendo. Ejemplo, ojo, y no tengo ningún compromiso con ninguna marca, pero muy en particular, estadísticamente hablando, y referencia a nivel mundial, a nivel de capnografía y de oximetría de pulso, está lo que es el nivel que se conoce como máximo. Es uno de los que tiene, de hecho, lo contratan muchas marcas, llámese General Electric, llámese ¿cómo se llama esta? La gente de Toshiba, también está eh, Avance, que es otra que es americana, también utiliza Máximo para la parte de gas. Eh, bueno, infinidad de marcas que utilizan ese módulo de esa casa comercial en particular para garantizar que sus equipos sean los más fidedignos posibles. Lo que mayormente utilizado, por lo menos en mis unidades, o en las unidades donde he estado, es Avance, General Electric, y me falta otra que es China, pero que es muy buena. Este, tipo Glycerin. Mañana se los digo. No, no se me da ahorita la cabeza. Bueno, Licen, de mi parte, cumplido entre el tiempo y el temario. Sí funciona la formación, sí funciona. Muchas gracias, doctor. Dudas, preguntas, ya no tenemos ninguna, ¿verdad? No, es que le dije que si tenía alguna duda, la anotara, verificara mañana y si continuaban, con mucho gusto mañana resolver. Pues si no, nos dan las 3 de la mañana aquí. Vámonos a descansar, muchachos. Ya vamos a dejar a descansar a Tommy y a muchos que están también ahí del otro lado de todo este lindo Latinoamérica. Nos vemos mañana. Mañana tenemos la primera hora, va a ser para formatos que vamos a utilizar para los cursos de capacitación que ustedes van a dar, ¿sí? Para los que están inscritos en el curso. Para los que no, nos vemos a las 9 con Tommy. Sí, vamos a darle la continuidad. Si desean ingresar al grupo porque no se encuentran en ninguno, ahí les dejo la información. Ay, bueno, se ve feo así. Ahí me mandan mensajito. Fíjense, los comparto de otra forma porque está re feo así. Me mandan mensaje para que los pueda agregar al grupo si es que no están en el grupo. Si van a solicitar constancia, acuérdate que son varios días, no nada más es hoy. No, aún no termina el tema. Esta semana se van a ir al full, muchachos, porque si no vamos a alcanzar a terminar. Y es que fue un mes completo.
Mañana nos vemos a las 8 de la noche para los que están inscritos en el curso de formación de instructores. Es el mismo enlace. Los que nos quieran acompañar, mañana tenemos el taller de los formatos de capacitación. Vamos a ver cartas descriptivas, listas de verificación, las encuestas de satisfacción, etcétera, etcétera. Si mañana no pueden ingresar, queda grabada la clase, entonces la pueden ver en su tiempo libre. ¿Hasta cuándo tienen para entregar actividades para los que están inscritos? Se supone que el día 2 de marzo es la fecha límite, pero si no alcanzan ustedes a entregar antes del 2 de marzo, tienen tiempo todavía hasta que lo tengan por completo, ¿sí? No les vamos a poner un tope. Entonces, los que vayan entregando, se les van a ir entregando sus documentaciones también al mismo tiempo que recibamos sus actividades finales y sus proyectos finales. Que si se tardan una semana está bien, si se tardan un mes está bien, que por X o Y no pudieron porque tienen alguna situación en especial y se van a tardar 6 meses, no se preocupen, se les va a guardar el lugar y se les va a entregar su documentación cuando ya hayan entregado todo. Me consta. Le consta, sí. Anoten mi número, muchachos, tómenle captura porque ya vamos a ir a descansar un ratito. Si tienen alguna duda de cómo ingresar a la plataforma, avísenme, por favor. Yo mañana los voy a estar molestando a los que vemos que no tienen ningún avance. Ahí les vamos a mandar mensaje para ver qué es lo que está pasando y poder orientarlos. El día jueves vamos a tener clase. Sé que estamos fuera de horarios que ya habíamos quedado, pero el jueves tenemos ácido tranexámico. Y el día sábado son los seminarios sabatinos, entonces el sábado tenemos tirador activo. Va a estar con nosotros el Comité Internacional de Medicina Táctica de Argentina. A uno recio la descansación, dice Rebollo. Ahora pues, cuídense mucho, pasen muy buena noche, buena guardia a los que estén de guardia. Nos estaremos viendo el día de mañana. Ahora sí, Tommy, ¿andas por ahí? Sí, ¡Ay, ay! ¿Nos das el conteo? bueno, gracias, licenciada, por la oportunidad. Nuevamente, igualmente los compañeros que han estado hasta este momento. Feliz noche y cerramos en 5, 4, 3. Muchas gracias nuevamente. 2, 1. Feliz noche. Chau.